Hola, el mundo está lleno de historias poco conocidas y hace unos días me topé, digamos que por casualidad, con una historia relacionada con, con el envío del hombre a la luna, pues muy curiosa y que quería compartir con vosotros. Eh, Se relaciona con el Apolo, con la misión Apolo 14, que se envió a la luna en enero de 1971 y en concreto con uno de los tres astronautas que integraban esa misión, que era Stuart Rosa. Bueno, pues resulta que Stuart Rosa, como sus dos compañeros, en esa misión pues llevaron digamos, ciertos objetos personales, había un kit personal que podían elegir los objetos que quisiesen para llevar dentro de la nave y resulta que Stuart Rosa había sido en su juventud pues bombero forestal, en concreto paracaidista forestal, había colaborado con el Servicio Forestal de Estados Unidos y basándose en esa conexión, pues resulta que cuando se preparaba, después digamos, de empezar como astronauta en 1966 en la NASA, pues el Servicio Forestal de Estados Unidos, aprovechando esa conexión que tenía con ese astronauta, pues le propuso que en esa misión de 1971, en el Apolo 14, pues llevase a la Luna una serie de semillas, pues para ver si esas semillas, una vez regresada a la Tierra, después de la misión lunar, pues, bueno, pues crecían de manera normal y no habían sido afectadas negativamente ni por la radiación cósmica ni por la ausencia de gravedad o la microgravedad. Bueno, pues el caso es que Stuart Rosa estuvo de acuerdo con esta idea y efectivamente en el Apolo 14 pues se llevó 500 semillas de cinco especies distintas de árboles que le proporcionaron desde el Servicio Forestal, ¿no?, de Estados Unidos. Bueno, total, que efectivamente esas semillas, digamos, no llegaron a la Luna en sí porque Stuart Rosa fue el de los tres astronautas el que se quedó en el módulo lunar, en el módulo de comando, orbitando en torno a la Luna, mientras Alan Shepard y su compañero, sus otros dos, Edgar Mitchell, ¿no? Edgar Mitchell y Alan Shepard descendían a la superficie lunar y Stuart Rosa quedó orbitando, ¿no?, en el no módulo de comando. Bueno, el caso es que se completó felizmente la misión sin problemas. Pensemos que en la misión anterior, Apolo 13, había bueno, tenido unos problemas muy graves y había estado a punto de desembocar en una tragedia. Afortunadamente, pues a pesar de toda la presión que tenía la misión Apolo 14, pues todo llegó a buen puerto. Stuart Rosa volvió con esas semillas a la Tierra y bueno, pues se las devolvió al servicio forestal y los científicos que habían propuesto este experimento pues las sembraron porque claro, tenían la curiosidad de saber primero si iban a crecer sobre la Tierra esas semillas después de haber estado en el espacio exterior sin problemas y también si podía haber algún tipo de modificación o de diferencia de esos árboles, ¿no?, crecidos a partir de semillas que empezaron a ser llamadas semillas lunares, o sea, árboles lunares, ¿no?, así se denominó a estos árboles. Bueno, y al final pues se hizo la prueba y efectivamente se comprobó que esos árboles pues no crecían sin aparentes problemas y no se diferenciaban en nada de un árbol terrestre normal, ¿no? El caso es que estos árboles fueron bautizados, digamos, como árboles lunares, ya que sus semillas habían estado en la órbita de la Luna. Y varios de ellos, bastantes de ellos, pues fueron con motivo del 200 del bicentenario, ¿no?, del 200 aniversario de la fundación de Estados Unidos, pues fueron regalados a diferentes instituciones públicas, desde los jardines de la Casa Blanca hasta jardines botánicos, hasta, bueno, capitolios, o sea, parlamentos estatales de los diferentes estados de Estados Unidos. Y bueno, ahí estuvieron, bueno, se plantaron los árboles correspondientes
Y esta historia que la verdad tiene un aspecto poético pues muy claro, ¿no? Y un potencial, ¿no? Es una narración muy potente, ¿no? Todo el tema de... Uno pensaría y dice, bueno, pues estos árboles que al final incluso terminaron en el extranjero porque varias de esas semillas pues fueron enviadas a países, se sabe que a Reino Unido, a Francia parece que también, a Suiza, a Japón, a Brasil. Bueno, pues parece que lo lógico sería que esos árboles tuvieran pues un reconocimiento, una importancia, tuvieran un lugar de honor y se hubiera desarrollado en torno a ellos pues una narrativa pues muy potente que conectara el tema pues, de la naturaleza terrestre esa conexión con el espacio interestelar, con el espacio lunar. Y sin embargo, lo curioso es que no fue así. Es decir, esos árboles cayeron en el olvido. Al cabo de unos pocos años, pues nadie se acordaba de su existencia. Ciertamente había en algunos de ellos unas placas conmemorativas que lo identificaban como moon trees, como árboles lunares, pero aquello pasó sin pena ni gloria, nadie le dio mayor importancia y resulta que en 1996, ya digamos, damos un salto de unos 20 años, en 1996, una profesora de un colegio de Indiana hacía una excursión con sus alumnos un día y se encontró con uno de esos árboles a cuyo pie pues estaba, o había una placa conmemorativa pues, dando información con que este árbol es un árbol plantado a partir de una semilla que fue llevada por el astronauta tal, Stuart Rosa, en la misión Apolo 14, etcétera, etcétera. Entonces, claro, le llamó mucho la atención porque era totalmente desconocido ese hecho para ella. Se puso en contacto con la NASA para recabar más información sobre localizaciones de otros árboles lunares, ¿no? Y lo curioso es que la NASA, el personal de la NASA con la que se puso, o sea, le mandó un correo, etcétera, y no sabía nada de eso. Quiero decir, ni la propia NASA, ni el personal de la NASA, 20 años después de que se plantaran en la Casa Blanca, etcétera, nadie se acordaba ya de esa historia. Esa historia había caído en un olvido total, ¿no? Entonces, bueno, pues un empleado de la NASA, un ingeniero, Dave Williams, que había sido la persona con la que se había puesto en contacto, pues Joan Gabel, ¿no? Esta profesora de Indiana, pues tomó interés en el tema y recabó información para ver quién tenía algún tipo de registros o documentación sobre esos árboles, sobre su ubicación, sobre lo que había pasado con ellos. Y lo curioso es que se vio que no había ningún registro formal, no había una documentación precisa ni sobre, digamos, lo que había pasado con esos árboles, ni su localización, ni nada. Es decir, esos árboles habían quedado en el olvido y el único recordatorio era esas placas, ¿no? Conmemorativas que existían al pie de algunos de ellos, ni siquiera de todos, ¿no? Bueno, pues el caso es que a partir de ese momento, pues ese empleado, Dave Williams, bueno, pues se tomó interés y hizo una investigación sobre el tema y consiguió localizar algunos de esos árboles, pero no todos. Y fue también la hija del propio astronauta Stuart Rosa, Rosemary Rosa, la que, digamos, para de alguna manera seguir o continuar ese legado de su padre, pues creó una fundación, la Fundación Moon Tree, que tiene como objetivo pues localizar esos árboles y darles la importancia histórica que tienen, e incluso, eso lo ha manifestado esta señora, la hija del astronauta, su sueño sería que en un futuro uno de estos árboles o una de estas semillas, o bueno, una semilla procedente de uno de estos árboles pudiera ser reenviada a la Luna, y ahora que se habla de establecer una base lunar permanente, pues que fuera posible pues, cultivar o sembrar algunas de estas semillas en la Luna y en un entorno lógicamente pues dentro de esa futura base lunar con tierra adecuada, etcétera, para que pudiese crecer en la Luna y cerrar el círculo, digamos, sería muy poético que esta bonita historia, digamos, de los árboles lunares, pues cerrase ese círculo y desembocase en la presencia de un árbol lunar en la propia luna, a partir de una semilla
de esas que Stuart Rosa llevó en su viaje de 1971. Bueno, y yo creo que es interesante, digamos, la historia en sí, pues es muy sugestiva, creo yo, es poética, pero también me lleva a una reflexión, porque es muy, muy llamativo que algo tan que se prestaba tanto a una, pues a una simbolización, a una narración, a que aquello se hubiese tratado con más cariño, con más respeto, con más cuidado, pues resulta que este tema de los árboles lunares quedase, como he dicho ya, cayese en el olvido pocos años después pues de ese vuelo del Apolo 14 y además no se le concediese ninguna importancia, ninguna relevancia. Es decir, eso, digamos, me lleva a una idea en la que ya he abundado, ¿no? En un vídeo anterior, que es que la misión Artemisa 2, que ahora ha copado titulares en las últimas semanas, etcétera, en poco tiempo, en el vídeo que grabé hace unos días, pues puse el mes de julio como plazo. Para el mes de julio, bueno, nadie se acordará de Artemisa 2 porque Artemisa 2, por mucho que digamos lo contrario, no significa nada para nosotros. Bueno, sí es un hito, es una gesta, es volver a la Luna, bueno, todavía sin aterrizar, porque el aterrizaje el alunizaje está previsto para la misión de 2028 en principio, pero no significa nada para nosotros. Y no significa nada para nosotros ahora, como en el fondo tampoco significó nada en la época de las misiones Apolo. Y por eso, aparte de por el gran costo económico, por eso en 1972 dejamos de ir a la Luna, porque la Luna, pues bien, habíamos llegado a ella y ¿qué? Es como llegar a la a la cumbre del Everest. ¿Y qué significa para nosotros llegar a la cumbre del Everest? 1953, Hillary Tenzing, vale, de acuerdo. ¿Y ahora qué es el Everest para nosotros? Pues un lugar para llenarlo de basura, para que el gobierno del Tíbet haga negocio y para que se produzcan verdaderos atascos de montañeros que suben hasta allí, muchos de ellos sin experiencia y que quieren pues hacerse un selfie en la cumbre del Everest. Es la degradación total. Pues algo parecido, pienso yo, de las misiones Apolo, como ya expliqué en ese vídeo al que me refiero, y también de este tema de los árboles lunares. Y digamos, habla mucho de la pobreza de nuestra civilización, que teniendo una narrativa tan potente, ¿no? Unas semillas que llegan a la órbita lunar, vuelven a la Tierra, son plantadas a la Tierra, una civilización tradicional, una civilización donde el simbolismo y el sentido de lo sagrado estaban todavía vivos, pues hubiera construido toda una mitología y todo un conjunto de símbolos, de monumentos, de obras de arte, incluso en torno a esa poética de las semillas terrestres llevadas hasta la Luna, devueltas al espacio terrestre, esa especie de abrazo metafórico entre la Tierra y la Luna a través de esas semillas que viajan hasta el espacio, vuelven a la Tierra, vuelven a germinar en la Tierra. ¿Cómo en torno a eso no ha habido una narrativa mucho más desarrollada y mucho más poética? Ahora, en 2022, en la misión Artemisa 1, pues se volvió a llevar semillas a esa órbita lunar, o sea, se volvió un poco a hacer lo mismo que hizo Stuart Rosa, y en la ISS se realizan de manera habitual siembras de experimentos de siembra de diferentes semillas, pensando en una futuro, en un hipotético viaje a Marte, dado que sería necesario pues, cultivar alimentos, ¿no? Durante ese viaje para que fuese factible, no todo iba a ser alimento liofilizado. Pero ya os digo, una civilización tradicional hubiese tratado con muchísimo más cuidado toda esta cuestión de las semillas lunares, de los árboles lunares. Nosotros simplemente nos limitamos a mandar esas semillas, traerlas a la Tierra, comprobar que no había ningún problema para que creciesen otra vez en la Tierra. También, al parecer, hubo una cierta desilusión porque, claro, existía la curiosidad de decir, bueno, ¿y estas semillas que hemos mandado al espacio?
eh, crecerán de manera, quiero decir, no saldrá un árbol raro, las ramas no habrán quedado afectadas, la genética incluso del árbol, o sea, realmente se pensaba que incluso podía existir algún tipo de árbol mutante, ¿no? A partir de esas semillas. Entonces existía una curiosidad que quedó defraudada cuando se vio que los árboles pues no se distinguían en nada de un árbol normal. Bueno, espero que en un futuro construyamos una civilización que vuelva a prestar atención al significado de las cosas, por ejemplo, al significado de esas semillas de los árboles lunares, pero también de tantas otras que caen en el olvido o que degradamos, como el tema de la cumbre del Everest, ¿no? Que era sagrada para los Sherpas y que Hillary, que bueno, el montañero neozelandés que coronó el Everest, pues bueno, ¿por qué? Explicó luego, ¿y por qué subir al Everest? Pues porque estaba allí y era un reto, pero era un reto sin significado. Bueno, esa es la enfermedad que padecemos hoy, la falta de significado en muchos de los aspectos de nuestra cultura. Y creo que esta historia de los árboles lunares ilustra muy bien esta enfermedad que yo sinceramente pues veo cada dos por tres a mi alrededor cuando pienso en, lo que te digo yo, desde, se me ocurre ahora, la propia fiesta de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que se celebra en los institutos españoles y cuyo significado pues se ha olvidado por completo, ¿no? Tal vez hable de eso en un vídeo posterior. Bueno, pues esto era todo lo que quería explicaros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.